el tema de hipertensión en el paciente viejo, en el paciente geriátrico, hay muchos temas aquí repetitivos con relación a lo que dio el doctor Osterman, pero básicamente aplica de manera un tanto diferente. El Departamento de Salud y Recursos Humanos de los Estados Unidos creó un panel de expertos que se llama el US Preventive Service Task Force, que es un panel que está compuesto principalmente por 16 personas, la mayoría son relacionados al campo de la medicina primaria, incluyendo medicina interna, médicos de familia y otros profesionales, donde ellos se dedican a estudiar qué pruebas y qué evaluaciones tenemos que hacer en nuestros pacientes que sean útiles y prácticas. Y ellos dejan a un lado inclusive la costo-efectividad para no tocar ese tema y ver qué debemos hacer con nuestros pacientes. Hay mucha controversia con muchas de las pruebas que se hacen entre los mismos miembros del panel, pero lo que sí todos coinciden es que la hipertensión tenemos que evaluarla consistentemente en pacientes mayores de 18 años de edad. La evidencia apunta, hay buena evidencia que apunta hacia que la identificación temprana de la hipertensión ayuda a prevenir complicaciones en estos pacientes, sobre todo a más temprano se detecte, ¿verdad? La definición, ya repetitivo, pero hipertensión esencial se define como una presión de más de 140/90, mayor o igual a 140/90. Prehipertensión se define como una presión sistólica que fluctúa entre 120 y 139 y entre 80 y 89 milímetros de mercurio. Y nos va a llamar este dato la atención, pero este dato a mí por lo menos me llamó mucho la atención y es el siguiente. Si nosotros tomamos todos los pacientes, y esto quiero que le presten mucha atención porque nos da la importancia de por qué la hipertensión en el paciente geriátrico tenemos que darle mucho énfasis. Si nosotros tomamos todos los pacientes de 55 años de edad, punto, varones y mujeres, 55 años de edad, que estén normotensos a los 55 años, el riesgo de que desarrollen hipertensión, si sobreviven a los 80 años, en algún momento entre los 55 y los 80, es un 90%. O sea que si nosotros tenemos un paciente geriátrico y apostamos a que tiene hipertensión, tenemos un 90% de probabilidad de pegarlo. O sea que tenemos que tener bien en mente pacientes mayores de edad, siempre tenemos que tomarle la presión. Y si consideramos que la inmensa mayoría de los pacientes están asintomáticos, pues más todavía porque vamos a evitar complicaciones médicas en el futuro. Este dato para mí fue sorprendente, pues yo no creía que era tan alto. De hecho, yo tengo 55 años y estoy normotenso, así es que tengo un 90% de probabilidad de, si tengo la suerte de llegar bien a los 80 años, pues tener hipertensión de aquí a allá. En términos de la epidemiología, la prevalencia de hipertensión en los Estados Unidos es 70 millones de personas. Si tomamos en cuenta que la población actual es 325 millones de habitantes, estamos hablando de que entre el 21 y el 22% de los norteamericanos son hipertensos. Eso es 1 de cada 5 personas. 1 de cada 5 personas hipertensas en los Estados Unidos. Y eso pues hay múltiples factores, actividad física, la falta de actividad física, beber en exceso, como mencionó el doctor Osterman ahorita, la alimentación, obesidad, todos esos factores aportan, ¿verdad? Y el estilo de vida que llevamos, que es un estilo de vida bastante sedentario, pues también contribuye a eso. Si tomamos pacientes menores de 45 años de edad, la prevalencia es mayor en varones. Menores de 45, prevalencia mayor, varones. Entre los 45 y los 64, la prevalencia es igual en varones y mujeres, y mayores de 65, mujeres. Ese es básicamente el patrón que observamos. También la expectativa de vida en mujeres es un poquito mayor, o sea que eso también puede ser un factor, pero mayormente por encima de 65 la prevalencia es en mujeres. Se estima que 1 billón, 1.000 millones de personas a nivel mundial son hipertensos, que eso equivale a un 13 a un 14% de la población del mundo. O sea, está un poquito por debajo de lo que es en los Estados Unidos, que es de 21 a 22%. Teniendo en cuenta que la población en el 2016 era 7.400 millones de habitantes, 7.4 billones de personas. Y se estima que produce 7.1 millones de muertes al año, la hipertensión. O sea que es uno de los problemas de salud más prevalentes y más significativos para nosotros. A lo largo de la vida, ¿qué pasa con la presión arterial nuestra? Pues todo apunta hacia que la presión sistólica lleva un patrón ascendente en el transcurso de la vida. O sea, la presión sistólica sube, aunque lentamente, pero se cree que sube a lo largo de toda la vida. Y esto tiene una explicación, y es que en el paciente geriátrico
vamos desarrollando, según vamos envejeciendo, endurecimiento de los vasos sanguíneos. Ese endurecimiento va a ocurrir y se va a calcificar el vaso sanguíneo y pierde elasticidad. Si nosotros tenemos una bomba que está empujando líquido hacia un recipiente que es elástico, pues el recipiente expande. Por lo tanto, la presión que ejerce el líquido en la pared del recipiente no es tan alta porque el recipiente puede expandir. Usando como ejemplo la aorta, pues si la aorta se endurece, cuando el corazón hace su presión sistólica, que es la presión de eyección, pues va a estar empujando la sangre hacia un recipiente rígido. Por lo tanto, la presión de líquido que se va a ejercer en la pared del vaso sanguíneo aumenta. Y eso es lo que ocurre en los pacientes viejitos, en los pacientes mayores de edad. La hipertensión sistólica es lo más que vemos. De hecho, la presión diastólica, lo que se observa es que tiende a subir en los pacientes hipertensos hasta aproximadamente los 50 años de edad. Entre los 50 y los 60 se estabiliza y de los 60 en adelante tiende a disminuir un poco. Y entonces ahí vemos el paciente geriátrico que llega a nuestra oficina con una presión en 170, 76. O sea que la discrepancia entre la presión sistólica y la diastólica es bien marcada. Y esos pacientes representan un reto de manejo porque tenemos que tener mucha precaución qué medicamentos le vamos a dar, qué dosificaciones le vamos a dar y tenemos que ser precavidos con eso. En términos del diagnóstico, cómo vamos a llegar a nuestro diagnóstico, pues como bien dijimos ahorita, la mayoría de los pacientes hipertensos son totalmente asintomáticos. O sea que si no lo sospechamos y no tomamos la presión, no lo vamos a identificar, con las consecuencias que eso conlleve a largo plazo. Nuestro deber como médico primario, porque yo estoy enfocando la conferencia desde el punto de vista del médico primario, que yo entiendo que es el que tiene más contacto con el paciente en términos de seguimiento, ¿verdad? Uno obviamente cuenta con consultores en distintas especialidades, pero el que conoce al paciente por el transcurso de muchos años, pues es su médico de cabecera. Pues nosotros tenemos que hacer un buen historial. El historial es fundamental, donde nosotros se supone que obtengamos el 80% de la información que necesitamos para llegar al diagnóstico con solamente hacer un historial médico. El examen físico completo y además los laboratorios y las pruebas que sean pertinentes para el paciente. Digo pertinentes porque desde mi punto de vista uno ordena las pruebas de laboratorio, distintas pruebas diagnósticas a base de lo que uno está sospechando y uno está buscando. Uno no va a ordenar una batería de pruebas que muchas de ellas sean innecesarias, cuando tú puedes dirigir esas pruebas hacia confirmar o descartar lo que tú estás tratando de buscar, ¿verdad? Obviamente hay unas pruebas de detección temprana que son importantes, ¿verdad? Uno va a hacer pruebas de detección temprana de diabetes, de dislipidemia, pero me refiero a pruebas que muchas veces ordenamos que no son tan necesarias y que aumentan el costo de la evaluación del paciente y no tienen mucha utilidad y en ocasiones pueden prestarse hasta cierto punto para un grado de confusión. Nosotros tenemos que hacer una evaluación de los factores de riesgo del paciente y ahí tenemos que enfatizar en el historial del paciente, el historial pasado, el historial familiar. Si yo tengo ambos padres que eran hipertensos, ambos padres que eran diabéticos, si tengo hermanos o allegados cercanos que sean hipertensos o diabéticos, y hiperlipidemia, historial familiar de pacientes que hayan tenido eventos cardíacos a edad temprana, todo eso es considerado importante en el historial del paciente. Tenemos que identificar distintas causas. En algunos casos de hipertensión secundaria sabemos que eso es el 5% de los pacientes con hipertensión, la mayoría es hipertensión esencial. Y también detectar, como bien dijo Torsterman, el daño a distintos órganos del cuerpo por la hipertensión, lo cual nos apuntaría hacia que esta hipertensión no es algo reciente, sino algo que ya llevaba tiempo y ha ido causando estragos con el paso del tiempo. Factores de riesgo para hipertensión, algún tanto repetitivo pero importante, y recalcarlo y tratar de acordarnos de lo más importante. Obesidad, debemos calcular el índice de masa corporal. No es difícil de calcular, toma tiempo, pero podemos obtener los datos de peso, estatura y luego sentarnos con calma y calcularlo y en una visita subsiguiente decirle al paciente, mira, estuve revisando tus datos, tengo tu peso, tu estatura, de acuerdo al índice de masa corporal tú estás sobrepeso, debemos tomar tales y tales medidas. O sea que muchas de estas cosas uno las puede hacer en el momento de la visita médica, pero también tú puedes luego sentarte y analizar la información que tienes en el expediente y hacer unos cálculos un poquito más precisos. La falta de actividad física, esto es algo que nos toma mucho tiempo, sobre todo en los pacientes viejitos, en los pacientes geriátricos, y tenemos que buscar la manera de que hagan algo de actividad física. No necesariamente
vamos a pretender que hagan una actividad física de intensidad moderada o intensa o más, ¿verdad? Más intensa, sino que se muevan, que hagan algo de actividad física en su diario vivir. Como bien mencionó el doctor Osterman, los niveles elevados de alcohol, aquí yo soy bien cauteloso, ahorita le voy a mencionar algo, porque los pacientes preguntan y es bueno que pregunten y es bueno responderles con detalle. El síndrome metabólico, que todos conocemos, que envuelve dislipidemia, elevación de insulina, hipertensión, el que seamos descendientes de raza negra, que todos tenemos un poco. Yo me acuerdo siempre, y lo digo en broma y en serio, una canción de Jarabe de Palo que decía que la pureza está en la mezcla, y nosotros tenemos mucho de eso. Historial familiar de hipertensión, enfermedad coronariana, y que tengamos mayor de 60 años de edad. Estos son factores de riesgo para hipertensión. Ya sabemos que tenemos una alta probabilidad de desarrollar hipertensión si llegamos a los 80 en el transcurso de nuestras vidas. Entrando uno por uno, obesidad, pues el índice de masa corporal, porque uno ve al paciente y uno dice, mira, se ve sobrepeso o me parece que sí que está sobrepeso. No, tenemos que tener una medida objetiva. En los pacientes jóvenes, por ejemplo, si nosotros evaluamos el índice de masa corporal en un atleta, pues podríamos tener una persona con un índice de masa corporal elevado y no necesariamente su composición corporal sea de un alto % de grasa. En ese paciente en particular, el índice de masa corporal no aplica tanto, y les puedo dar un ejemplo que siempre uso, porque de hecho es un guante de oro, Iván Rodríguez. Si ustedes evalúan a Iván Rodríguez durante el pic de su carrera, mide 5'9" y pesaba 216 libras. O sea, tú, sin saber la persona que es, dices, mira, esta persona está obesa, tiene un BMI de 32. Pero cuando le calculas el % de grasa, era un % de grasa por el piso, porque tenía una masa muscular enorme. O sea, la posición que juega, si no estaba lo fuerte que estaba, lo matan. Porque, o sea, es un deporte que envuelve contacto físico. ¿Cómo lo calculamos? Pues el índice de masa corporal lo que nos revela es una proporción de nuestro peso y si va en proporción a nuestra estatura. Pues en términos generales el peso en kilogramos entre estatura en metros al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Nosotros pensamos en libras y pulgadas. Pues vamos a simplificarnos la vida, vamos a calcularlo en libras y pulgadas. Pues vamos a coger un ejemplo. Sería el peso en libra dividido entre la estatura en pulgadas al cuadrado multiplicado por 703. Eso es el índice de masa corporal. Si yo cojo una persona de 150 libras, 5 pies 8 pulgadas, son 68 pulgadas, pues sería 150 dividido entre 68 por 68 multiplicado por 703. Y eso me da 22.8 de índice de masa corporal. Esto es un cálculo bastante sencillo de hacer. O sea, tenemos que saber las pulgadas, el peso en libras, hacer el cálculo y multiplicarlo por 703. Pues de 18.5 a 24.9 es el peso normal. De 25 a 29.9 es sobrepeso y de 30 en adelante es obesidad. ¿Qué pasa? En pacientes viejos, en pacientes geriátricos, esta fórmula aplica bastante porque ellos no van a tener una masa muscular significativamente aumentada. Y el índice de masa corporal correlaciona bastante bien con el % de grasa corporal. Y eso yo creo que es importante saberlo, porque si nosotros le queremos hacer una recomendación específica a nuestro paciente, tenemos que tener el dato específico, ¿verdad? Continuamos con los factores de riesgo, la actividad física, como bien mencionaron. Los expertos recomiendan 2 horas 30 minutos de actividad física, por ejemplo, caminar rápido, que es un moderate physical activity, a la semana. Yo siempre le digo a los pacientes, mira, la semana tiene 168 horas. Si tú usas 2 horas y media para hacer ejercicio, todavía te quedan 165 horas y media para hacer todo lo demás que tú quieras hacer. Y si nosotros lo analizamos bien, nosotros perdemos mucho tiempo en el día haciendo cosas que no son, ¿verdad? Nos sentamos a ver televisión, a veces no están dando nada bueno y seguimos buscando a ver qué encontramos. Pues mira, pongan un treadmill frente al televisor y si quieres ver una serie o un programa, caminas mientras ves el programa. De hecho, yo en una ocasión le había dicho a mi esposa que yo iba a diseñar un equipo que se conectara al televisor, que para que el televisor prendiera hubiese que pedalear. Y eso yo lo dije en broma y en serio porque a mí me parecía práctico.
Y un buen día, un domingo por la mañana, ya me recibe con el periódico abierto y el titular era "De gran valor la energía de los atletas". Un científico japonés diseñó eso y lo implementaron en un gimnasio en Inglaterra, y el gimnasio corría todas las facilidades con la energía que se generaban en las máquinas de ejercicio. No gastaban electricidad, usaban la energía muscular para generar la energía que necesitaba la facilidad. O sea que yo creo que pues, a veces uno tiene las ideas, lo que no entiende es cómo implementarlas. La otra cosa sería 1 hora 15 minutos de ejercicio vigoroso. No pretendamos que los viejitos hagan 1 hora 15 minutos de ejercicio vigoroso. O sea, estamos hablando de trotar o correr. Entonces, si vamos a ser prácticos, las 2 horas y media las vamos a dividir en 5 sesiones de media hora. Y la hora y cuarto la vamos a dividir en 5 sesiones de 15 minutos. Y ahí estaríamos siendo más prácticos, porque si hacemos que la carga sea de mucho tiempo, se nos sale de control. O sea, yo no le voy a decir a una persona, yo quiero que tú hagas 2 horas de ejercicio al día, pero media hora es razonable. Entonces, en los pacientes viejos yo les digo, mira, sobre todo si es una persona que está bastante sedentaria, para mí, el que camine 10 minutos es mejor a que no camine. Entonces, tú puedes ir buscándole la vuelta y orientándolo a que, mira, tú vas a empezar con 5 minutos diarios. Un paciente de 75, 80 años que no esté haciendo ninguna actividad física, y uno le trata de vender los beneficios del ejercicio. Mira, vas a tener mejor balance, menos riesgo de caída, te vas a sentir físicamente mejor, más capacitado de hacer tus actividades del diario vivir, y el paciente le va cogiendo la idea, ¿no? Y con que camine 5 o 10 minutos diarios es un buen comienzo, porque por algún punto tenemos que comenzar. Yo no puedo decirle camina media hora diaria. Ahora, sí le puedo decir que en la medida que esos 5 o 10 minutos sean cada vez más fácil, pues que trate de aumentar un poco más de tiempo, y lo vamos llevando hasta que el paciente te diga, mira, puedo tolerar media hora de caminar. O sea, si el paciente me dice, y ahora que ya camino media hora, ¿puedo seguir aumentando tiempo? Yo le digo, no, aumenta la intensidad, camina un poquito más rápido. Y no quiero aumentarle mucho tiempo para no hacerlo, no complicarlo demasiado, porque a más tiempo tú le pongas, la persona dice, pues mira, si no tengo el tiempo para hacerlo, mejor no lo hago. No, lo contrario. O sea, es mejor hacer menos que no hacer nada, ¿ok? Sobre todo en los viejitos, tenemos que tener cautela, tenemos que cogerlo con calma con ellos y tenemos que llevarlos paso a paso, ¿ok? Entonces, esto es una recomendación que yo estuve buscando en revistas de fisiología del ejercicio, y hay estudios que prueban que cuando uno hace ejercicio aeróbico, el cuerpo se mantiene quemando calorías por varias horas después de terminar la sesión de ejercicio. Pero se ha estudiado que cuando se hace ejercicio de tonificación, la quema de calorías se puede extender hasta 10 a 15 horas después. O sea que si nosotros combinamos distintas modalidades de ejercicio, en este caso el ejercicio aeróbico con ejercicio de tonificación muscular, la idea es buena, porque la persona dice, pues si bajo mucho de peso, los músculos no están tan tonificados, pues mira, vamos a tonificar los músculos, quemamos más calorías y mejoramos la condición física y la eficiencia del movimiento, que es lo que yo creo que debemos enfatizar en los viejitos, mejorar el balance, la fortaleza, y que puedan tener una vida independiente ellos, ¿verdad? Con relación al consumo de alcohol, hay que tener mucha precaución, porque los pacientes viejos toman muchos medicamentos. Y si bien es cierto que se ha estudiado que una copa de vino, sobre todo el vino tinto, tiene una cantidad enorme de antioxidantes y puede hasta prevenir eventos cardíacos, tiene resveratrol, que es un antioxidante bien poderoso. Y aquellos que pues nos disfrutemos una copa de vino de vez en cuando en la cena, pues para bien sea, ¿no? Pero la moderación es la clave. Ahora, también tenemos el paciente viejo que tiene fibrilación atrial y está tomando Coumadin. Pues el alcohol interactúa con el Coumadin. Tenemos que tener mucha cautela en eso, porque si de primera mano el paciente nos pregunta y nos coge un poco desprevenido, decirle sí, toma con moderación. Pues estos pacientes, yo a veces les digo, mira, tú tomas anticoagulantes, tú no deberías tomar alcohol. No, doctor, pero tengo una actividad con mi familia y vamos a una cena. Pues mira, tú te vas a tomar media copita con la cena, sobre todo media copita de vino, y de ahí no pasa. O sea, si el paciente tiene esa capacidad, pues uno puede, ¿verdad? Más o menos, porque se absorbe con la comida, la absorción es más lenta y no va a tener problemas.
Pero si el paciente te dice, no, doctor, pero no vale la pena, pues mira, mejor no tomes nada, porque, o sea, estamos hablando del Coumadin sobre todo, que interfiere, y la aspirina, porque irrita el estómago y también pues aumenta el riesgo de sangrado si el paciente, que muchos pacientes geriátricos toman aspirina. Y tenemos que tener mucha precaución. Si no fuera el caso y fuera un paciente que no está en estos medicamentos, pues se considera saludable hasta una copa de vino o una cerveza o un trago de licor por día en mujeres y hasta 2 en varones. Yo siempre trato de que se mantengan en uno y pues, o sea, que no sea una cantidad grande. También me he dado el caso con pacientes de 90 años que llevan toda la vida tomándose un trago diario. O sea, 96 años, una vez se me acercó un paciente a preguntarme que si yo creía que una cerveza pequeña que se tomaba todos los días le iba a hacer daño. Y digo, tú llevas 96 años, de los cuales más de 50 te estás tomando esa cerveza diaria. Mira, 96 años, sigue tomándotela. O sea, va y te digo que no te la tomes, te mueres y me echan la culpa a mí. O sea, hay que ser realista. O sea, nosotros tenemos que individualizar cada paciente. Cada paciente es un mundo. Tenemos pacientes que no toman, tenemos pacientes que toman, tenemos de todo. O sea, nosotros tenemos que buscar la vuelta, individualizar a cada paciente. El síndrome metabólico, como todos conocemos, es el paciente que ya tiene una cierta predisposición a desarrollar diabetes, tiene resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa. Obesidad abdominal, aquí hay 2 maneras de verlo. Se puede ver en la proporción de la cintura a la cadera, si es más de 0.95 en varones y más de 0.85 en mujeres, pues es significativo. Las mujeres tienen una cintura por lo general un poco más estrecha, pues. Entonces, si nos dejamos llevar por el valor absoluto de la cintura, un varón que tenga más de 40 de cintura, una mujer que tenga más de 35 de cintura, pues eso ya se ve como algo riesgoso. Obviamente ahí también consideramos la estatura de la persona. Lo otro sería pacientes que tengan el HDL reducido, pacientes que tengan triglicéridos elevados y lo otro, pacientes que ya tengan hipertensión. Entonces, esto yo les digo los givens, o sea, somos descendientes de, pues en nuestro caso una mezcla. Nosotros no podemos cambiar eso, o sea, nosotros no podemos cambiar nuestra genética, nosotros no podemos cambiar el historial familiar. Si tenemos pacientes que le han dado infarto a los 45, eso nosotros no podemos cambiarlo. Ni tampoco podemos cambiar que nos vamos a poner viejos. O sea, los que tengan la dicha de llegar a los 70, 80, 90, lo que sea, pues nos vamos a poner viejos. Pero ¿qué pasa? Nosotros sí podemos modificar la dieta, podemos bajarle peso, podemos dejarle fumar, podemos beber con moderación, podemos hacer ejercicio. Todo eso lo podemos modificar. Esto no. Esto, si ocurrió, ocurrió y si va a ocurrir, va a ocurrir. Pero siguen siendo factores de riesgo. O sea que... Entonces, para la detección de la hipertensión, pues está los americanos les gusta mucho hacer comités y paneles de expertos. Este es Joint National Commission número 7, que es del 2004, ¿verdad? Y ellos, pues, básicamente lo que hacen en esto es definen lo que es hipertensión normal, y esto fue en el 2004. Hipertensión normal, menos de 120/80, como mencionamos ahorita, prehipertensión, hipertensión. Entonces ellos lo dividen en estadio 1 y en estadio 2. Que es más de 160/100. Doctor Osterman ahorita mencionó unas presiones astronómicas que son las que usualmente los cardiólogos ven en las emergencias, 180, 120 y hasta más altas también. Pero esos son casos excepcionales que el manejo requiere mucho más, es mucho más complejo. Pues en el 2004 sale JNS7, en el 2008 sale el 2014, perdón, sale JNS8. Y en el 2014 JNS8 no hace cambios en las definiciones. Básicamente quedan adoptadas intrínsecamente las definiciones del 2004. Pero sí lo que ellos cambian es cuál es el dintel en términos de lo que es aceptable en manejo de hipertensión, en términos de manejo farmacológico. Si ellos dicen que personas de 18 a 55 años, la meta en un paciente hipertenso debe ser a que lo llevemos por debajo de 140/90. Y esto incluye a pacientes diabéticos y de enfermedad renal crónica. Pero ¿qué pasa? Ellos dicen que en pacientes de 60 años o más, en población general, debemos llevarlo a por debajo de 150/90 y son un poco más laxos con la presión sistólica. ¿Qué pasa? El mismo panel no se pudo poner de acuerdo porque algunos de los miembros del panel lo que reclamaban es, mira, si nosotros bajamos demasiado de mucho la presión sistólica, nos arriesgamos a cambios posturales, caídas, etcétera.
Entonces, otros miembros del panel decían que había evidencia suficiente para decir que bajar la presión a menos de 140 evitaba un montón de complicaciones. Por lo tanto, no se pusieron de acuerdo. Y ahí entramos de nuevo en la disyuntiva, ¿verdad? De si en realidad estos números nosotros nos vamos a llevar por ellos tan precisos o vamos a individualizar cada uno de nuestros pacientes. Yo tengo pacientes hipertensos que están en los 80 y tantos años que me dicen, doctor, si yo identifico que cuando la presión me baja a 130 o menos, cuando me pongo de pie me mareo. Pues caramba, ese paciente yo no me voy a arriesgar a bajarle la presión a menos de 130 porque voy a tener un paciente con la presión muy controlada y una cadera rota, porque se va a caer, porque le va a dar un cambio postural, se va a marear, se va a caer, se va a romper una cadera. O sea que yo creo que uno tiene que escuchar a los pacientes y prestarle atención a lo que ellos dicen, individualizar cada paciente. Al igual que yo, si tengo un paciente de 90 años que tiene usualmente la presión en 140 sistólica, mira, tiene 90 años, tiene la presión en 140, no ha tenido complicaciones, se siente bien, no se está mareando, está funcional, vamos a dejarlo en una presión que esté adyacente a ese valor, ¿verdad? Y eso ahí envuelve un tanto de medicina y un tanto de arte, porque uno tiene que comunicarse con el paciente y buscar qué es lo mejor para este paciente, ¿verdad? La fisiología, pues esto lo voy a mencionar bien breve porque esto pues por lo menos desde mi punto de vista nos da una idea de qué medicamentos debemos usar. Pues la presión se mide el cardiac output multiplicado por la resistencia periférica y sabemos que el cardiac output es la velocidad que late el corazón por minuto por la cantidad de volumen que bota el corazón de sangre por cada latido. Pues dependiendo del medicamento, pues va a actuar en distintos lugares. Por ejemplo, hay medicamentos que actúan en la resistencia periférica. Hay medicamentos que actúan en la velocidad de latido, que en este caso serían, por ejemplo, los beta blockers y algunos calcium channel blockers. Y hay medicamentos que actúan en el volumen, como los diuréticos. Y a base de eso, pues uno va a individualizar qué terapia es mejor para qué paciente, ¿verdad? El doctor mencionó DASH diet, que lo que quiere decir es Dietary Approach to Stop Hypertension. Pues la dieta siempre es importante. Obviamente yo trato de enfatizarle a los pacientes que eviten las comidas fritas. Yo, obviamente la orientación que le puedo dar en el periodo de tiempo que estoy con un paciente en una cita, que yo trato de que sea lo más extenso posible y trato de tocar distintos temas en distintas citas para poderlos tocar de una manera más amplia. Cuando les voy a hablar de la dieta, pues les trato de mencionar que coman bajo en sal, que eviten las comidas fritas y que moderen las cantidades, que aumenten la cantidad de vegetales y frutas, que reduzcan los dulces que sean elaborados, que a todo el mundo le gustan, pero pues obviamente si se van a consumir tiene que ser un mínimo de la dieta. Y que controlen, por ejemplo, las harinas. Yo les trato de decir que no coman pan en exceso, arroz en exceso y que eviten todo lo que sea frito. O las comidas muy altas en grasa, ¿verdad? Enfatizándole en que la reducción de calorías pues puede ayudar a bajar de peso. Y también el ejercicio, como les mencioné ahorita, porque pensamos en tratamiento y pensamos en medicamentos. Tenemos que pensar en tratamiento incluyendo dieta, ejercicio y medicamentos que muchas veces van a ser necesarios. En términos de los medicamentos, que yo creo que también se ha mencionado previamente, pacientes que tengan fallo cardíaco, pues obviamente si se fijan en los inhibidores de la enzima convertasa de angiotensina, los ACE inhibitors, que ahí están todos los que terminan en pril, ramipril, enalapril, captopril, pues sirven para prácticamente todas las condiciones médicas, teniendo en mente que no son muy efectivos o los más efectivos en pacientes de raza negra. Tienden a funcionar más en pacientes de raza blanca que en pacientes de raza negra. Pero para pacientes con fallo cardíaco serían los inhibidores de angiotensina, los angiotensin receptor blockers, beta blockers, diuréticos, espironolactona. Para pacientes post-MI es importante el uso de beta blockers porque se dice que disminuye el riesgo de tener eventos cardíacos subsiguientes, y los inhibidores de angiotensina en pacientes con enfermedad coronariana, pues también los diuréticos, calcium blockers, beta blockers, etc. En diabéticos sabemos que el uso de inhibidores de angiotensina y de los ARB es sumamente importante porque reduce la proteinuria, protege el riñón. Lo menciona abajo también en los pacientes de enfermedad crónica. Y pacientes que tengan previamente apoplejías cerebrales o strokes, pues diuréticos y ACE inhibitors son los que se han evaluado.
Ok, en términos de tratamiento, en los pacientes geriátricos esto es clave. Nosotros vamos a empezar en dosis bajas de medicamentos. Nunca empiecen un paciente geriátrico en dosis alta. Por más alta que tenga la presión, vamos a ser moderados en la dosis que le damos. Recordemos que estos pacientes, su metabolismo está disminuido, su función renal está disminuida y no nos podemos arriesgar a darle dosis demasiado altas de medicamentos. Hay ocasiones donde no nos vamos a ir con las dosis más bajitas tampoco, pero tenemos que tener precaución con las dosificaciones. Tener la presión más alta no quiere decir que le tengo que dar más alto de inicio. Yo tengo que ver cómo este paciente responde al tratamiento. Tenemos que ir despacio. Nosotros empezamos un paciente en tratamiento y no vamos a subirle la dosis de una semana para otra. Posiblemente nos demoremos un poco más, sobre todo los pacientes geriátricos. De hecho, si yo empiezo un paciente en medicamento para hipertensión y lo cito en una semana para tomarle la presión, aunque sea brevemente para tomarle la presión, yo no pretendo que la presión esté mucho más baja de lo que estaba cuando yo lo empecé en el tratamiento. De hecho, yo no pretendo ni que esté más baja. Yo lo que quiero asegurarme es que no esté más alta. O sea, el paciente está estable, la presión se ha mantenido como está. Yo le tengo que dar varias semanas en lo que ese medicamento hace su efecto para entonces decidir si le voy a subir la dosificación o no. En lo personal, yo siempre evito comenzar múltiples medicamentos simultáneamente porque en caso de un efecto adverso, pues crea confusión a cuál de los medicamentos fue el efecto adverso. Mis referencias, pues, aquí las tienen. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario?